Bien, 9:44 son ahora, sigue Desayunos Informales y seguimos mirando lo que fue la interpelación de ayer. Correcto, hace instantes estábamos entrevistando a Cecilia Cairo, la diputada del Frente Amplio que estuvo a cargo de la interpelación por el proceso que derivó en el cierre de Casa de Galicia, y seguimos en tema y ahora recibimos a la mesa a Federico Casareto, diputado del Partido Nacional. Bienvenido y buenos días. Muchas gracias, un gusto de estar con ustedes. Bienvenido. Bueno, para arrancar, ¿qué evaluación hace de lo que pasó en el día de ayer? Bueno, yo creo que es una evaluación positiva. En primer lugar, porque las 44 preguntas que hizo la miembro interpelante fueron respondidas, reconocidas por la propia legisladora. En segundo lugar, porque después de un año vuelve a desembarcar este tema en el Parlamento, cosa que nosotros no entendimos. Porque en junio del año pasado, en la Comisión de Salud, las mismas autoridades explicaron el concordato, explicaron la intervención, explicaron la liquidación, explicaron el remate, respondieron sobre lo del círculo católico, y pasó un año donde todo se fue ordenando. Y ahora, intempestivamente, aparece una interpelación que yo decía ayer, parece Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dr. Jekyll era el Frente Amplio que colaboró con el gobierno, porque la forma de la liquidación fue una fórmula propuesta por el senador Olesker. Nosotros lo reconocimos. Pero además, fue apoyado por la Federación Uruguaya de la Salud. Ayer no había una manifestación de un funcionario de la salud. Por mi sindicato médico. Primera vez en la historia donde los médicos no quedan en Pampa y La Vía, porque siempre se liquidaban las mutualistas y los médicos quedaban en banda. Fue apoyado por los directores sociales del directorio de ACE, el de los usuarios y el de los trabajadores. Entonces, de golpe aparece ahora como un escándalo, cuando verdaderamente hoy los problemas del Uruguay no pasan por lo que sí pudo ser muy grave, que podía haber afectado todo el sistema integrado de salud, que podía haber significado una caída en cadena, porque esto es muy similar muchas veces al sistema económico, un sistema inestable donde cae un prestador muy importante y puede arrastrar al resto. Entonces, una salida que fue absolutamente concertada. A pocos meses de votar la LUC, se sentaron en el Ministerio de Salud Pública la senadora Topolansky, el senador Olesker, diputados del Frente Amplio, y se logró esta solución. Entonces, recién hablaba la diputada Cairo, que yo lamento no haber podido intercambiar, porque hubiese sido bueno estar estos minutos, además tenemos una muy buena relación. Que no vale todo en política. Ella insistía en el enojo. El enojo no fue la constante de la interpelación. Sí, las personas reaccionamos cuando se nos dice que estamos de los dos lados del mostrador. Sí reaccionamos cuando decimos que se nos premió al haber sido veedor terminando en un cargo de confianza en ACE. Sí reaccionamos cuando se nos dice que vamos a un remate a ver a nuestros amigos. Es imposible que alguien en el Parlamento, siendo una autoridad del Poder Ejecutivo, deje pasar esas cosas. Y esas cosas no se dejaron pasar. Pero durante... ¿Entienden que la diputada fue irrespetuosa en parte de su intervención? Yo creo que sí. En ese tipo de cosas no se fue a una interpelación a preguntar, sino que directamente se fue a juzgar e incluso a linchar. La línea argumental que ella planteaba y que ahora aquí repetía, yo repetía el nombre que ella le puso, crónica de una muerte planificada, y es, acá hubo un beneficiario que fue el Círculo Católico, y hay por lo pronto dos actores que pudieron jugar otro papel, desde el Frente Amplio se entiende. Uno es el Ministerio de Salud Pública en cómo se llega a esa situación, otro es ACE, que pudo haber pujado con el Círculo Católico por las instalaciones de Casa de Galicia, algo que no se hizo, por lo cual se entiende desde el Frente Amplio el Círculo Católico terminó siendo beneficiado. El Círculo Católico es notorio que tenía una relación previa con Cipriani. ¿A ustedes ese cuadro qué les dice? En absoluto. Yo ayer decía que a mí me toca como médico. No soy empresario, nunca dirigí ninguna institución. ¿No es empresario médico? Soy médico, no. Yo trabajo en una unidad de emergencia móvil. Sucede mucho. Sí, sucede mucho, pero no es mi caso. Bien. Trabajo en una emergencia móvil y hago guardias de domicilio en una mutualista. Y ayer decía que muchas veces voy a ver pacientes donde me dicen, mire doctor, hay una persona que me está mirando, hay una persona que me está siguiendo, mírelo. Y la persona no existe, son pacientes que sufren de una psicosis. Y ayer nos sucedía que sistemáticamente se respondía y se echaba luz sobre todas estas cosas y se seguía insistiendo en lo mismo. Como que no había forma de explicar algo porque se estaba convencido en eso. Cuando se dice de que ACE debió intervenir en el remate, ACE había aclarado de antemano que se iba a un remate que era la forma más transparente en los remates, que son transparentes. Acá no había caballeros de la derecha, ni caballeros de la izquierda, ni gente que hubiese cambiado su nombre. Acá habían instituciones que, justo dicho por la propia representante de los trabajadores médicos, era obvio, era lógico que se presentaran las instituciones que habían visto aumentado un 15, un 20% su padrón.
para hacerse cargo de un sanatorio. Y se había aclarado que ACE lo que no iba a permitir es que eso terminara en un shopping o derrumbándose. Entonces, si nadie ofertaba, ACE se lo iba a quedar. Y hay una contradicción que yo veo en la diputada Cairo, porque la diputada Cairo dice, el gobierno debe hacerse de recursos. Cuanto más recursos obtenga el gobierno de todo esto, mejor, porque la deuda que tiene Casa de Galicia... Ahora, si ACE se hubiese quedado con el sanatorio, hubiese pagado 12.800.000 dólares, que era la base. La puja llegó a 15.300.000 dólares. O sea, se ganó en millones de dólares en recursos. Si Cipriani no hubiese ido a ese remate, se hubiese dicho, ACE da la espalda, ACE no participa, ACE se deslindó. Resulta que Cipriani va para garantizar y ver que si queda desierto poder participar, y se dice, no, fue a acompañar a sus amigos, porque el Círculo Católico lo integró como director hasta hace un tiempo. Entonces, esa suspicacia que la diputada Cairo la señala, no fue generada ni por los usuarios, ni por los trabajadores médicos, ni por la FUS, fue generada por actores políticos. Pero Cairo acaba de trasladar aquí que cuando se le consulta a Cipriani sobre esta aparente relación entre ACE, él y el Círculo Católico, Casa de Galicia y tal, el enojo le impidió dar una respuesta certera que despeje las dudas que había al respecto. Si tú mirás la interpelación, e invito a la gente que entre hoy en YouTube, puede ver absolutamente en 2 oportunidades donde el doctor Cipriani explica claramente esto. Pero además, hay demostraciones de números. Si alguien dice que una institución se beneficia, bueno, veamos cuáles son los beneficios. Desde el año 2005 hay casi 20 convenios que el Círculo Católico ha hecho con ACE. En este gobierno no hubo ningún nuevo convenio, solo se prorrogaron los convenios anteriores. Primera cosa, ahí no hay beneficio. En segundo lugar, acá está todo lo que ACE paga a las distintas mutualistas de Montevideo y del interior año por año. Los recursos que ACE le vuelca a las instituciones privadas. En el año 2018, la primera fue el Hospital de Clínicas. La segunda, Círculo Católico de Obreros, 194 millones. 2018, gobierno del Frente Amplio. 2019, nuevamente la primera en recibir recursos del ámbito privado, 159 millones. En esta última gestión, donde se le sumó Casa de Galicia, pasó a 304 millones, bajando un 16% de lo que recibía. ¿Sabe cuánto aumentó el CASMO en el año 2020? 888%. ¿A alguien se le ocurrió llamar a Cipriani y decirle por qué el CASMO aumentó un 888% en recursos? No. Ahora, el hecho de que un médico que hoy integra la gestión estatal haya pertenecido a una institución no sirve para decir cualquier cosa. Yo ayer decía, no vale todo en política. Yo fui diputado en un periodo en el cual un presidente de la República era empleado de una mutualista. Iba a atender al consultorio de esa mutualista. Y nunca se nos ocurrió decir que los convenios que esa mutualista, que es una mutualista importante de Montevideo, hiciera con el Estado, tenían algún vínculo porque el presidente de la República era empleado. Estamos hablando de la Española y Tabaré Vázquez. Estamos hablando de esa sociedad y estamos hablando del presidente Vázquez. Yo lo estaba escuchando, era uno de los 100 que usted dice que mira por YouTube las interpelaciones. Y usted fue más allá de eso. Pero es así, porque además ayer se habló de la mafia médica y se habló de los negociados médicos, que son ciertos en algunos aspectos. Habló de un libro que le regalaron. Exacto, yo tuve 2 horas de reunión con Félix Leborne. Félix Leborne me contó todo lo que significa una mafia médica. Félix Leborne me dio una fotocopia de un libro que habían impreso que se llamaba La mafia nuclear, que el día que fue editado y largado a la venta, alguien compró absolutamente todas las ediciones. ¿Cuándo fue eso? Tengo un ejemplar. Fue en uno del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez. No nos dio la información como para poder llevar adelante una investigación, pero tampoco salimos a sentar suspicacias y a decir que aquí había connivencia. O sea, hay que ser muy cuidadosos. Sobre ese tema sí se han sembrado sus No, claro, y se ha señalado. pero porque es un después tema se que sigue, terminó... porque en estos días, 3 aceleradores lineales que compró hace 5 años. Hay 2 que recién ahora se firmó para que puedan funcionar. Tuvieron casi 4 años y pico parados, Sí. y la gente recibiendo radiaciones con equipos peores cuando estaban ya prontos para... Exacto. ¿Y eso es todo lo mismo? ¿Esa es la mafia
Bueno, yo no tengo elementos como para decir que eso se deba. Lo que sí digo es que hubieron denuncias concretas respecto al tema del manejo de la oncología en el Uruguay, de la tecnología oncológica en el Uruguay, donde el entorno de determinado profesional y de determinada clínica terminó prácticamente dominando el monopolio de esta patología. Y eso es una realidad. Uno de los aspectos que se señalaba sobre cómo se podría haber beneficiado el Círculo Católico tenía que ver con que en el remate la línea de base eran 12 millones y algo, termina comprándose por 15, pero en realidad esos 12 millones estaban establecidos en función de las instalaciones sin los IMAE, que con los IMAE la tasación subía a 20 millones de dólares, eran unos 8 millones de dólares de más. Sin embargo, la línea se pone en 12 millones y cuando se puja por 15 millones se obtiene todo, los IMAE incluidos, con lo cual se vería favorecido por algo que no formaba parte no estaba contemplado en el piso de la tasación en el remate. Bueno, pero eso fue también manejado dentro de toda esta solución y le tocó al Círculo Católico porque fue el que ganó poniendo más plata. O sea, Le cualquiera podía se hubiese haber tocado beneficiado a cualquiera, pero además, miremos otra cosa, hay 42 instituciones en este sistema, ninguna impugnó. Cuando uno tiene una competencia con otro de querer más socios, de querer más beneficios, un IMAE, uno tendría que estar viendo las instituciones hoy pleiteando, haciendo recursos, presentando recursos. No hubo ninguna. Y miren que no son ningún nene de pecho las instituciones de salud en el Uruguay. Porque fueron tan claras las condiciones que se pusieron, cuando se dijo menos de 100.000 usuarios, cuando se dijo no tiene que tener tantos mayores de 65 años, tiene que tener una situación financiera saneada. O sea, eso fue generando un embudo donde quedaron 4 o 5 instituciones. Ahora, ustedes ¿Qué fueron las que pleitearon? Ustedes querrían, porque la diputada Cairo lo dejó subyacente, que haya una denuncia penal y ese tema se laude de una vez, porque si no lo que hay es la suspicacia permanente. Yo lo dije ayer, que después de toda la información que el Ministerio de Salud Pública ya se habían brindado, nosotros como funcionarios públicos deberíamos accionar. Por supuesto que el Ministerio ya accionó. Yo llegué allá a la interpelación con 2 noticias, ustedes las habrán visto. El Frente Amplio iba a la interpelación en busca de 2 objetivos: generar una comisión investigadora y hacer una denuncia penal. La resolución final no dice ninguna de esas 2 cosas. Hubieron cosas entre medio, La diputada Lustenberg, que fue integrante de un gobierno y integrante de un equipo de gobierno en salud, se limitó a hacer preguntas. Y el diputado Galo, que fue presidente de la JUNASA, fue mucho más allá. Dijo cosas que incluso los partidos de gobierno no dijimos. Sacó el manto de duda de que hubiese algún tipo de suspicacia respecto a la gestión de Cipriani. Dijo y asumió el rol del Frente Amplio en la salida que tuvo todo este problema. Y además dijo de que había que cuidar el instrumento, porque nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Mira que hay muchas instituciones que están en la cuerda floja, como la que le tocó vivir a Casa de Galicia. Se podría tener que transitar la misma solución. La misma solución, en donde obviamente en el caso del diputado Galo asume su responsabilidad, es decir, nosotros también, yo también agito la camiseta en que fui responsable de esta solución. ¿Pero hay algún caso concreto ahora que esté pasando en una situación parecida? parecida? No conozco la realidad, obviamente el ministerio, que es el veedor y el que está controlando permanentemente todas estas instituciones, es el que va teniendo las cifras, pero evidentemente por paciente en cada una de las instituciones hay una deuda fija. Ayer se hablaba por parte de Cipriani que el promedio de deuda por paciente que existen en las mutualistas anda alrededor de los 20.000 pesos. Casa de Galicia había llegado a 80.000 pesos por paciente. La Plata se llevaba una caja de zapatos. Los prestamistas, había uno que cobraba 360% de interés. Hay cosas que se dijeron ayer que son muy dolorosas. Del equipo económico de Casa de Galicia se suicidó uno de los integrantes, sufrió un paro cardíaco y murió otro, terminó internada por arritmia otra funcionaria, uno de los directores terminó con un accidente cerebrovascular. O sea, era una situación muy grave en donde los responsables no son el gobierno del cierre. El cierre lo decretó el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque fundieron Casa de Galicia, porque le pusieron ruedas y se la llevaron. Esa es la realidad. Y ayer yo le dije con mucho respeto a la diputada Cairo, excepto por su voz tierna y suave, si uno cerraba los ojos, era como escuchar a Alberto Iglesias en el Parlamento, porque muchos de los argumentos que allí se volcaron fueron los argumentos de Iglesias. Y yo estaba del otro lado. Yo estaba del lado del gobierno, de ACE, de la FUS, del sindicato médico,
de los directores sociales, que creo que todos reconocieron como una buena salida. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Federico Casareto, diputado del Partido Nacional, muchas gracias por acompañarnos. Un placer como Muchas siempre. gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Les cuento algo? Adelante. A ver. por